Para nosotros es un gran placer estar aquí con ustedes en esta segunda emisión y hoy estamos tocando y queremos tocar un tema que la verdad nos atañe a todos y algo que consideramos que es muy importante para los empresarios y para el público en general. Sinceramente es la cuestión de la cultura y tenemos una persona muy querida y la que representa dentro de mi punto de vista algo muy importante para Chiapas, que es el doctor Mario Dandayapa. Mucho gusto. Es un placer estar aquí. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros a través de este portal de Exatec. Y un tema que nos gustaría ir enfocándonos, doctor, es esta cuestión que el empresario debe de comprender y entender la importancia que tienen los procesos culturales dentro de una región, porque no me deja usted mentir que hoy por hoy es lo que hace que el empresario tenga esta identidad. Y si no tiene esta identidad, pues no se puede invertir, no se puede crecer económicamente. Entonces, en este preámbulo, doctor, ¿qué opina usted y dentro de su experiencia que ha tenido la importancia del empresario en los procesos culturales? Mira, yo creo que por una parte el empresario tiene una alta responsabilidad, ¿no? Frente a estas grandes dinámicas. Digo lo siguiente, porque el neoliberalismo pierde de vista al sujeto, es decir, el sujeto no existe. Okay. Entonces hay una devastación muy profunda por una parte, y por la otra mirada, pues tenemos precisamente este alto carácter de la globalización, ¿no? Que si bien la globalización implica una pérdida de fronteras para un tránsito más amplio en regiones, pero esta globalización también, pues uno de los grandes riesgos que tiene es una homologación, es decir, hablar de una región con un mismo carácter, es perder entonces las peculiaridades que tienen entonces estas microregiones. Estas microregiones, a final de cuentas, son regiones culturales. Okay. Cuando hablamos de las otras macro regiones, hablamos de un carácter económico, que es lo que marca precisamente la globalización. Y entonces creo que hay que tener esas dos divisas muy claras precisamente, ¿no? En torno a este escenario. Entonces, al estar nosotros interviniendo como empresarios en un escenario de esta naturaleza, pues tienen algunos riesgos. Okay. Y esos riesgos se llaman precisamente una cierta contaminación cultural. Esa cierta, vamos a llamarla así, ¿no? Que es a final de cuentas una culturización. La culturización es la integración de elementos ajenos a una cultura. Y si no nosotros no lo percibimos como tales, si no existe un observatorio que tenga presente esto, entonces pues se va precisamente el proceso, todo proceso es dinámico, pero desafortunadamente estos procesos actuales son mucho más rápidos, se están generando mucho más rápidos. Entonces, como comentabas al principio, si nosotros partimos de dos divisas, de ver ese escenario mundial que tenemos, ¿no? Y contemplar precisamente el escenario que tenemos en casa, se hace Tuxtla, se hace Comitán, se hace Chiapa de Corzo, o sea, donde sea, pues esto le puede dar un plus muy importante, porque el reconocimiento de un proceso cultural, pues es una valía muy importante que puede potencializar muchas otras elementos. Pienso, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Recurrir a toda una serie de elementos que tenemos en torno a estas áreas, ¿no? Pienso en la comercialización de los alimentos, pienso en la comercialización de las manufacturas, de ciertas manufacturas, ¿no? Que se trabajan como souvenirs, ¿no? Que por ejemplo tú vendes, no sé, un producto, un queso como souvenir, o vendes un bordado, una camisa, un sombrero, si le pones un pequeño detalle, ¿no? De dónde deviene,
obviamente le está dando un gran carácter cultural y hay un reconocimiento cultural. Tú vas, por ejemplo, a Canadá o Estados Unidos, compras un producto, pero es mucho más que un producto. Es decir, no es el sombrero, es el producto de una comunidad que hace ese sombrero. Doctor, y en esta plática, comentario que nos hace, ¿a qué se debe, y lo hemos comentado con algunos compañeros Exatec, de que no vemos en Chiapas esta vinculación o hasta cierto punto esta identidad del mismo empresario con su estado? O sea, ahorita usted comentó Canadá, comentó otros países, el mismo Mérida, Villahermosa, ¿no? Tabasco, y sí visualizamos que hay un Chiapas en un contexto que posiblemente el empresario no tenga esta empatía con su región. Mira, pero primeramente partamos precisamente de que el gobierno, el Estado, los proyectos que han operado acá desde el Estado y la misma federación son trabajos, como comúnmente se le llaman, trabajos propuestas realizadas desde gabinetes. O sea, no se conoce una realidad. Entonces existe una gran desvinculación, hay un gran fracaso en todos los proyectos. Yo creo que la institución en este momento que realmente tiene claro esto es la Universidad Autónoma de Chiapas. En su nuevo plan académico que acaba de emitir el rector actual, ¿no? Carlos Natarén, Mandayapa, él tiene muy claro esto, esa deuda que tiene la universidad con la sociedad y su vinculación con ella misma. Yo creo que esta es una de las partes fundamentales que falta todavía. O sea, es decir, si el Estado no está trabajando estos proyectos, ve por ejemplo estos complejos habitacionales que trabaja Infonavit son terribles. Sí, aquí en Chiapas se hizo un estudio que se llama, financiado por la Fundación Rockefeller, donde se hacían casas diseñadas en función a las necesidades culturales y sociales de una sociedad. Es decir, esta casa que te venden tiene el mismo diseño en Monterrey que en Mérida, que en Tabasco y Chiapas, cuando son condiciones de climas, condiciones culturales, condiciones sociales, etcétera, etcétera, muy diferentes. Entonces acá no estamos trabajando precisamente estos requerimientos. El gran fracaso es precisamente estas ciudades sostenibles. Rurales, ¿no? Rurales, es un gran fracaso. No se ha hablado precisamente del alto índice de suicidios que hubo, el gran fracaso que hubo precisamente. ¿Y qué es lo que pasó? Que no hubo un reconocimiento cultural. Entonces hay una gran deuda de muchas asociaciones, de muchas instituciones, y obviamente pues, el tema que hablamos de los empresarios, precisamente con su entorno social. Okay. ¿No? Esa vinculación, necesitamos crear una mayor vinculación con esta sociedad. Ahora, teniendo ese planteamiento, llámese problema, ¿cuál cree de su punto de vista que puede ser una solución? O sea, que hay algo mediático que el empresario puede entender, las nuevas generaciones también, que parte también de ser empresario es este término de empresa socialmente responsable, ¿no? Y algo que pues sí está de moda, pero no se permea aquí en la localidad. Sí, mira, tienes mucha razón, te voy a poner un ejemplo. Regularmente las personas no hay una cultura de inversión. Primeramente, ¿no? Okay. No hay una cultura de inversión. Por ejemplo, tú quieres construir tu casa y prefieres pagarle a un contratista que pues él tiene un conocimiento de la construcción empírico, ¿no? En cambio, si tú haces una inversión y le pagas a un arquitecto, pues ¿qué es lo que va a hacer el arquitecto? Una administración propiamente de tu espacio, de tu luz,
etcétera, ¿no? Es una administración de tu construcción que te está trabajando, ¿no? Que a la postre, obviamente, pues te va a facilitar, te va a redituar, ¿no? Una casa fresca, una casa con mucha luminosidad. En cambio, si tú lo haces con una persona empírica, pues tienes que hacer un gasto con aire acondicionados, con luces adicionales, mal empleados los espacios, en fin, ¿no? Doctor, si lo platica así, ¿podemos entonces ver también que es una falta de profesionalización del mismo empresario? Lo que no de profesionalización, ¿no? Yo creo que aquí es de inversión. Okay. Es una cuestión de invertir. Aparentemente se ve muy superfluo, ¿no? Muchos, por ejemplo, tú vas a hacer una empresa y pues haces un estudio de mercado previo, pero no haces un estudio de impacto cultural, ¿no? O hacen los estudios de impacto ecológico porque te lo piden, te lo exigen. O sea, hay una exigencia que, a ver, ¿cuál es el impacto cultural para poder hacer tal empresa X, ¿no? Pero porque te obligan, ¿no? Es un requisito obligatorio, pero el impacto cultural pues no lo ve, y no pueden también precisamente pues los beneficios. Entonces, más que falta de profesionalización, por un lado hay un desconocimiento de un instrumento que les puede redituar mucho, un estudio cultural. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, mucha gente egresada ya de estudios culturales, de estudios regionales del doctorado. O sea, tenemos gente, y son gentes ya egresadas de un programas de PNPC, es decir, acreditadas por CONACYT. O sea, estamos hablando que en Chiapas tenemos gente, capital humano de alto nivel, que pueden hacer un trabajo de alto nivel, pero la cuestión, falta esa sinergia de esta formación y de estos empresarios y trabajar una nueva propuesta, ¿no? Entonces, como te digo, va a haber una redituación, pero yo siento que el empresario todavía tiene un desconocimiento, y creo que este programa puede abonar precisamente a la difusión, para que sea visible. Decir, oye, tío, ¿qué? Sería interesante invertir en una persona que conoce de procesos culturales y que me pueda hacer un estudio del impacto. Claro, y bien, otra pregunta también que se me ocurre ahorita. Usted comentaba esta cuestión de ese empresario de falta de conocimiento, pero ¿en dónde hubo esa ruptura? Porque no me deja usted mentir que anteriormente habían estos empresarios. Es más, hasta para ser notario eran hombres cultos, eran hombres, hasta eran mecenas, ¿no? De gente de la cultura que invertía en pintura y todo, ¿no? Y hoy por hoy sí visualizo que el empresario ha perdido ese sentido, ¿no? O sea, y me preocupa, como lo que usted comenta, o sea, esta cuestión de ver que el empresario lo vea como una inversión los procesos culturales, porque al fin y al cabo es lo que van a dar identidad, ¿no? A una localidad, y lo que pasa en la cuestión de Mérida, ¿no? O sea, el yucateco compra en sus empresas locales, ¿no? Está esta cuestión de que no, o sea, yo voy y yo veo que en Chiapas se permea este sentido de la falta de identificación del empresario con la misma sociedad, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que hay por un lado, no solo el empresario, desafortunadamente, ¿no? Hay una gran deshumanización. Nosotros vivimos una gran deshumanización, ¿no? Falta precisamente marcar ese sentido que nos permite humanizarnos, y que es precisamente la cultura, es el arte. Pero también hay un estigma, ¿no? Que se ve todavía la cultura como un gasto superfluo, como un adorno, un cuadro, como que es un gasto superfluo, como que es un lujo, como que es algo nada más decorativo. Sí. No es decorativo, es lo que le da sentido a nuestras realidades, ¿no? Es lo que le da sentido a nuestras realidades, ¿no? Pero que desafortunadamente pues hemos tenido malos administradores culturales. Desafortunadamente, ¿no? Hemos tenido malos administradores culturales, y ha faltado precisamente ese gran vínculo, ¿no? Yo creo que lo que ve, por ejemplo, las dinámicas europeas, ¿no? Y es lo que falta todavía, lo que tenemos que es sociabilizar
no, más que sociabilizar, lo que tenemos que es buscar esa relación que se puede dar precisamente y que nos pueda permitir también el turismo cultural. Yo creo que ese es un gran escenario sumamente importante. Yo creo que acaba de dar usted en el punto central, ¿no? Somos un estado, y lo comentábamos ayer, ¿no? Que somos un estado que pues somos burocráticos, ¿no? O sea, la burocracia y todo, ¿no? Y entender también que esto de turismo cultural yo creo que puede ser el detonador, ¿no? Claro. Pero se me viene a la mente algo, o sea, por ejemplo, un estado vecino, Oaxaca, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho bien Oaxaca? O tal vez es una nube que visualizamos, pero vemos que el empresario está activo, vemos que la ciudadanía, vemos que hay inversiones extranjeras que están apostándole a Oaxaca, y puede ser que Chiapas tal vez no, que sí están grupos y grupos culturales independientes haciendo cosas interesantes, pero ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué se desfase? Sí, allá por ejemplo pues han tenido la fortuna de tener buenos mecenas. Aquí no hemos tenido precisamente esa particular. Tenemos una gran riqueza cultural, artística, en el sentido artístico hablo, estético, en ese sentido, pero que desafortunadamente pues no ha sido realmente valorada en su dimensión, ¿no? Y falta todavía un terreno muy agreste por caminar, muy difícil por caminar, pero si las instituciones gubernamentales no crean un programa determinado de esta naturaleza, pues difícil que la sociedad civil venga a realizar esto, ¿no? Ahora, yo creo que este programa que viene trabajando de Ex-Atec es sumamente importante, sí, ¿no? Pero si te das cuenta, si uno se pregunta, ¿por qué nace Ex-Atec? ¿Por qué nace el Grupo Cultura y Movimiento? ¿Por qué nace esto? Es sintomático, es la ausencia del Estado. Es decir, si el Estado no está funcionando, si hay una ausencia de algo, entonces de manera inconsciente la sociedad comienza a crear estrategias. Esto es un reflejo. Este es el síntoma que vemos de una enfermedad terrible. Okay. La enfermedad terrible que tiene es que no hay un proyecto de cultura en el Estado. No hay un proyecto de cultura en el Estado, definitivamente. Lo que le están dando es seguimiento a ciertos programas federales, una continuidad que es muy simple, ¿no? Pero en alguna vez sí hubo algo, o sea, sí... Sí, han tenido momentos, pero desafortunadamente... Pues Arely muy inteligentemente publicó un libro precisamente, primero publicó un libro, La Presa Maniatada, y luego presentó un libro para poder entender la dinámica del periodismo chiapaneco. Y él lo que hace es demostrarlo por periodos gubernamentales. Es decir, nosotros no podemos hablar de una historia reciente como un periodo determinado, de 1960 al 2020, por ejemplo. No. Tenemos que hablar, a ver, cuál fue el periodo del último gobernador, el que lo antecede, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender una realidad muy fragmentada por unas políticas internas muy fragmentadas y que son periodos gubernamentales, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, las nuevas administraciones no tienen un sentimiento de pertenencia. Es que ese proyecto era del pasado, ese proyecto, no, yo voy a crear mi nuevo proyecto. O sea, aquí no se trata de venir a inventar cosas, es darle continuidad a las cosas que han funcionado, independientemente quién lo haya hecho. Entonces aquí hay una ruptura, hay una negación a un proceso, y luego quieren instaurar nuevos programas en esos procesos, sí, en esos términos, esos periodos actualmente pues de 6 años, porque hay otros periodos más cortos, no, cuando estuvo López Moreno, por ejemplo, pero regularmente la cultura se está moviendo
Y no solo la cultura, muchas otras cuestiones se están trabajando bajo esos periodos. Entonces eso es terrible. Y en este contexto, por ahí me comentaba que pues trae un trabajo usted, ¿no? O sea, que está ahorita desarrollando, y yo siento que va a abonar mucho para la cuestión de Exatec y yo creo que para Chiapas. Sí, bueno, pues aquí en este tenor, pues estábamos platicando en este tenor de la identidad, pues uno de los himnos más bellos que hay, ¿no?, es precisamente el himno a Chiapas. El himno a Chiapas es un himno de paz, de tranquilidad. No es un himno bélico, sí, no es provocador. Ve la diferencia con el himno nacional al himno de Chiapas. El himno de Chiapas es un himno de conciliación, de unión, que es lo que necesita el Estado. Sí, claro. Lo que necesita el Estado en estos momentos es la unión, la fortaleza, fortalecer su identidad. Eso es lo que requiere nuestro Estado en este momento de crisis. Entonces, ¿y qué mejor recuperar el himno a Chiapas? El himno a Chiapas se presentó por primera ocasión precisamente el 8 de diciembre, ¿no? Y fue a consecuencia del conflicto que hubo en la ostentación de los poderes del Estado, ¿no?, entre Tuxtla, San Cristóbal y Chiapas de Corzo. Entonces, que fue precisamente el 8 de noviembre de 1911. Entonces, pues estamos, vaya, a 108 años de este suceso, y el propósito es dar a conocer algunas versiones musicales inéditas, como la de Fernando Soria, un gran músico que gana la medalla de honor en Francia, amigo cercano de los grandes músicos nacionalistas de Manuel M. Pons, por decir, autor de la Enciclopedia de México, de músicos de México, en fin, ¿no? Y tenemos a don Esteban Alfonso, el gran músico de Comitán, Coutinho, don Conrado Coutinho, músico también importante. Entonces tenemos muchas letras, muchas piezas musicales. Aquí se trata de composiciones, arreglos musicales, perdón. Entonces se trata de dar un panorama del himno a Chiapas. Se trata de dar la traducción en 10 lenguas nativas de Chiapas, maternas de Chiapas, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque estamos en el año, también nos está pasando el año, es el año internacional de las lenguas maternas. Qué mejor festejarla con esto y dar a conocer pues ese fragmento de la historia que a final de cuentas sintetiza la identidad del chiapaneco. Su himno a Chiapas tan bello, escrito por José Emilio Grajales, el poeta José Emilio Grajales. Y pues aquí vamos a dar cuenta de eso, vamos a dar cuenta de algunas partituras desconocidas, y vamos a dar cuenta de algunas traducciones del mismo para ir abonando y trabajarlo ya desde la economía naranja. No, pues padrísimo, agradecemos ese gran detalle que tiene usted, y por ahí también queríamos aprovechar aquí con el canal de Exatec. No mal recuerdo, el 23 fue, estuvimos en el TEC de Monterrey, por ahí, y en una charla que tuvo el doctor con los jóvenes ahí de prepa, y también haya una donación que por ahí muy probablemente se pueda dar de manera virtual, aprovechando los medios virtuales que tiene el campus. Y por ahí vamos a estar trabajando también, lo vamos a hacer llegar y a conocer a ustedes. Y pues bueno, no me queda más que agradecer al doctor Mario Landayapa que haya estado aquí en este espacio, y sobre todo me gustaría, si termina usted, invitando a los Exatec a que se sumen a esta revolución cultural que se está implementando, ¿no? Claro, toda revolución es buena a final de cuentas, y hay una frase bellísima: un lobo solo es una presa, más de 2 lobos somos una jauría. El trabajo lo tenemos que hacer en equipo y tenemos que sacar a Chiapas adelante. Doctor, gracias, muy amable.